cuánto, Nico, como hace unos 7 años, por ahí, 8 años. Siempre este tema de los animales ha estado como muy presente, ¿no? Como que siempre tenemos noches que hablamos y sobre todo como que es la naturaleza, cuál es esa concepción de la naturaleza que tenemos. Y siempre hemos hablado incluso como de contextos que hemos tenido tú y yo como muy diferentes, pero también como muy, que nos llevaron como de una u otra manera, pues como a preguntarnos sobre ese tema. Entonces, digamos que las aproximaciones que yo tenía al trabajo de Nicolás han sido pues directas, hablando pues como muchas charlas con Nico, pues viendo su trabajo también como muy de primera mano, pues. Y también, pues, me acuerdo cuando Nico me regaló este fanzine hace años, y pues fue para mí también muy importante en una aproximación con los estudiantes. Entonces siempre tengo como una sesión en que les pongo a leer este fanzine, que además les gusta muchísimo. Es como, no sé, como que ha resultado como en un lenguaje muy próximo para ellos. Y luego estuvimos leyendo la tesis de maestría, hemos leído con los estudiantes la tesis de maestría de Nico y la tesis de pregrado, que también yo las dos las he leído. Que también ha sido como bien interesante, y también tú estuviste alguna vez en una de mis clases hablando de la tesis que hiciste en México, ¿no? Que también eso me parecía muy chévere en el pregrado. Entonces, ha sido, digamos que ha sido bien bonito porque como que las visiones que también he tenido sobre el trabajo de Nicolás no solo vienen como de mí, de los intereses que tengo sobre ciertos temas, sino también pues a través de los ojos de mis estudiantes, que para mí siempre ha sido súper importante, como digamos que ese diálogo, digamos, mío con los estudiantes es demasiado vital, es como que también me han ayudado a redescubrir como otras cosas, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Este fanzine a mí me parece que como que lo admiro muchísimo, me parece una gran construcción, porque pues es como que a través de esa concepción, digamos, de los mamíferos, también, pues como que empieza a hablarse también como de una situación como social, ¿no? Colonial incluso, ¿no? Que rechazan a la chucha por tener cola pelada. Claro, claro, y porque hay unos animales que son más carismáticos que otros, ¿no? Sí, total, hay algo ahí social, claro. ¿Y cómo fue? Pues bueno, te voy a preguntar cosas más bien, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo surgió este fanzine? Pues digamos que fue, yo creo que primero el trabajo en cerámica, y pues yo siempre he hecho animales, digamos, que lo que ha salido como intuitivamente con el trabajo con el barro. Y entre ellos empecé a hacer zarigüeyas, chuchas, y pues empecé a pensar que muchas de las que uno ve realmente están muertas, ¿no? Uno las ve en las carreteras fichadas, y no es una muerte que duela mucho, ¿no? Como que la gente no las quiere un poco por eso, por ser rabipeladas, entonces dicen que es como una rata grande, entonces como que quise hacerle como la historia a la chucha. Entonces un poco el fanzine es como eso, como la historia de la chucha ahí atravesando otros mamíferos y cómo la rechazan, sí. Cómo la discriminan. Además porque no la ven bonita. Entonces pues sí, digamos que fue como un primer momento, creo que fue importante en mi trabajo porque decidí matar al animal. O sea, en el imaginario la cerámica era el primer animal muerto que hacía. Y eso después abrió pues toda una investigación también que deriva pues un poco también en todo esto de la cacería y la posibilidad de matar un animal sin necesariamente matar un ser vivo, ¿no? O sea, crear un pato muerto, pero no herir a nadie, ¿no? Sí, es que es paradójico porque, por ejemplo, digamos en tu tesis de maestría tú hablas de la cacería de patos, ¿no? Y yo vengo, digamos, por ejemplo, dedicándome al avistamiento de aves, y tengo una clase además con avistamiento de aves hace como 3 años. Y entonces lo loco es que el avistamiento de aves se basa en toda la técnica de la cacería. Es muy loco, porque ya no se les dispara a las aves, sino que pues, se les toma fotos o se graban, ¿no?
Y eso me parece un cruce muy tremendo, ¿no? Claro, pues la misma fotografía es como un disparo, ¿no? Claro. El shot, Claro. la cámara y... Y de hecho, algunos, digamos, sistemas de disparo de cámara, sobre todo de las cámaras cinematográficas, se desarrollaron al mismo tiempo que el sistema de disparo de las metralletas. Fueron dos tecnologías que se cruzaron en un punto, como en ese sistema de velocidad y disparo. Entonces sí hay como una analogía, o no analogía, ciertamente hay un paralelo entre las dos. Una relación técnica. De hecho, en avistamiento hay una clasificación incluso de pajareros, ¿no? Entonces, digamos, a los que les interesa ir a ver una ave muy específica, que generalmente son los gringos y pagan mucha plata, se les llaman hardcore. Porque son como los que dicen, bueno, yo le pago $1000 porque usted me muestre esta ave. Y entonces se hacen playbacks, se les ponen a las aves cantos para que ellos puedan, digamos, llevarse la foto y mostrar como... Sí, o sea, sigue ese tema de la cacería en la cabeza, ¿no? Como, y mostrar como, fue el previo. Pues sí, es un poco la pregunta de cómo aproximarse a la naturaleza. Creo que toda esa relación con los patos y la cacería venía de mi abuelo, era cazador. Entonces, pues, mi papá también, pues a veces iba y decía que cuando los invitaban era como la invitación, pues, era como casi que un ritual que te invitaban, algo muy especial. Digamos que ya después con el tiempo se empezaron a cuestionar como esto de estar matando animales y todo eso, pero sí estaba como muy fuerte ese llamado a salir a la naturaleza, a estar como con lo básico, a pasar días de intemperie, no sé. Entonces creo que igual tiene que ver como con eso de como lo que se puede vivir hoy con el avistamiento de aves, ¿no? Es como, a la larga es el pretexto, ¿no? O sea, podemos salir y ver muchas o pocas aves, pero también es salir al encuentro con la naturaleza, ¿no? O con eso que uno llama naturaleza. El otro día un amigo que es chef me invitó a comer así un medallón de carne gigantesca, así como suculenta, ¿no? Sí. Y que hoy en día eso es como todo, como es muy polémico, ¿no? Pero al mismo tiempo es como esa noción del color y de la carne como una cosa que también trae como unas imágenes como de la abundancia, puede ser, del lujo también, ¿no? Como que me parecía chévere y que era un banquete, ¿no? Sí, pues sí, o sea, la exposición está muy atravesada por el tema de la alimentación y pues de la cacería, ¿no? Y la misma cacería tiene todo el dilema ético, no solo de si se mata un animal y digamos como los reyes que van y se matan una jirafa y se sacan una foto y ahí queda la jirafa o de pronto un indígena que va, pide permiso, caza una anta y se la come hasta el último huesito, ¿no? Entonces como que digamos que el hecho de la carne es importante, o sea, en toda esa discusión, si te comes o no lo que cazas es simbólico, es importante. Como de lo que investigué en esta maestría, había algo interesante en el medioevo que decían que al cazar un animal y volverlo carne, le estabas quitando como ese halo de bestia, de animal rastrero, y lo estabas como elevando como a una cosa un poco más arriba, ¿no? Son como todas unas jerarquías espirituales y digamos que la carne era ya como una cosa un poquito más arriba que los animales, ¿no? Entonces tenía un valor muy, muy grande, ¿no? Como eso que dices, que el amigo que te dio un pedazo de carne es como un gran gesto, ¿no? Porque, sí, claro. Como que hoy la carne además es cara, tiene una cantidad de polémicas alrededor. Claro. Entonces, pues, es toda problemática. Es problemática. Sí. Además, que también la carne como que es también como la tentación, ¿no? Cuando la gente dice, la carne, ¿no? Ajá. Es como, un texto católico. Tiene como ese contexto, ¿no? Como entregarse a lo carnal, sí. Entregarse a lo carnal. O como si hubiese como una diferencia entre lo espiritual y lo animal, ¿no?
Sí, total, y lo del brazo de reina es muy raro, que tenemos un postre que sea un brazo de reina medio caníbal, ¿no? Yo creo que fue como Robespierre el que se inventó eso. Sí. Puede Puede ser, ¿Qué pasa en la de abajo de la monarquía. Como vamos a hacer el brazo de esa reina. Sí. El brazo de Y la es reina. como rellenito de fresa, o sea, es bien caníbal. Mi mamá me decía que mi primera palabra fue un ladrido. O sea, Y todo será. digamos que cuando llegué al barro fue como muy intuitivo crear animales, no sé, pues, Claro. digamos que a veces el problema en la cerámica no es tanto la técnica se aprende y no es tan compleja, sino más bien es qué quiere hacer uno, qué quiere crear, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay como un gusto ahí por eso, o sea, de haber visto tantos conejos, tantos perros, y hay como un juego como de la forma, ¿no? Como los perros cuando se acuestan y hacen unas yoga canina, como que todo eso me encanta. Sí. Y es como las figuras siempre son un poco infantiles también, ¿no? Como que eso es chévere, ¿no? Como... Sí, están atravesadas, yo creo que por el cómic, no les interesa hacer como representaciones anatómicamente perfectas o naturalistas, sino que es una cosa tal vez un poco más lúdica, ¿no? Porque ahorita ves mucha cerámica de especies en peligro de extinción. Son todas hiperrealistas. Hiperrealistas, y no es, digamos, lo que me interesaba. Ni me sale bien, ¿eh? Si yo me pongo a hacer algo muy real, creo que no me sale. Sí. Sí, el otro día, por ejemplo, hablábamos con una bióloga hablando como de esas cosas, porque por ejemplo ahorita como hay este boom de las aves. Entonces claro, hay como tres vertientes muy locas, porque una es como de hablar de los nombres, digamos, locales, que hablan es más como de una apropiación, digamos, social, pues como del ave, ¿no? En el lugar. Está también como este boom de los nombres científicos, ¿no? Entonces está como el pajarero que se sabe así, en latín, y están en inglés, que es por el turismo, pues el aviturismo que se ha extendido bastante, pues como por las zonas andinas. Entonces, como que con esta bióloga hablábamos mucho de la importancia del nombre común, por ejemplo, ¿no? Que yo pienso mucho en esto cuando veo como tu trabajo, porque el nombre común es el que empieza a darle como un carácter al ave finalmente y habla más directamente de la relación que tenemos con el ave en un contexto que incluso el nombre científico, porque el nombre científico es muy objetualizante de una u otra manera, ¿no? Como que vuelve el animal objeto de estudio. Y hay una cosa muy bonita, digamos, de tu trabajo. Yo tengo como 3 piezas tuyas y me gusta que como que los animales vuelven a ser únicos, ¿sí? Porque casi que el nombre científico se vuelve un poco genérico. Y he tenido esa discusión con pajareros, porque los pajareros a veces son re radicales, como no, usted diga Turtus fuscater y no diga Mirla. Entonces es como, pero Mirla es lo que habla de cuál es la relación de un contexto con el ave e incluso del carácter del ave, ¿no? Entonces como que a mí me parece chévere eso de tu trabajo, que el animal vuelve a su particularidad, ¿sí? Y no se vuelve objeto de estudio, no se vuelve objeto de conservación tampoco, porque esa es la otra. Entonces ahora los animales son objetos de conservación y casi que museológicos, ¿sí? Entonces eso me parece bien chévere. Sí, yo creo que hay decisiones formales como poner el ojo en cruz o como ciertas como cosas que lo llevan más una cosa del humor, Claro. y le quitan esa seriedad a veces Claro. del animal en sí, ¿no? También pensaba mucho como en Granville. ¿Te acuerdas de Granville? No. Granville fue como un dibujante del siglo XIX que fue de los primeros dibujantes que dibujaron animales en actitudes humanas. Es precioso el trabajo de Granville. Muy seguramente tú lo has visto. Dibujo. Sí, es dibujo. Entonces son como sapos notarios, Sí. ¿no? Como son eso, sí, como cosas, sí. Bien citadinos. Bien citadinos, es muy bello el trabajo de Granville. Y como que también pensaba mucho de eso, o sea, como que como que siempre pensamos en esas distancias de que nosotros somos los humanos y la naturaleza está allá y hay como una gran frontera que nos separa.
pero es muy chévere cuando por ejemplo Granville hace estos dibujos o cuando digamos uno se encuentra lo que tú dices con el ojo como en cruz, porque empezamos a ver que los animales no son una entidad que está lejana a nosotros y que además nosotros también somos una fauna, nosotros somos fauna viendo fauna, ¿no? Que eso es lo más demente de ser humano, ¿no? Es una fauna que se dedica a observar fauna, así como, pero se nos olvida, ¿no? Sí, no, pues hay todo un esfuerzo por olvidarlo, por desconocerlo. No, yo estaba pensando más en la parte de que cuando hablaban de lo infantil, digamos, en los tragamonedas también está eso. Pero porque no son un tragamonedas de adultos, llamémoslo así, el de apostar, sino es este que es infantil, de los regalitos y estas cosas. Entonces también es bien interesante que son estos los que están acá dispuestos, digamos, que son diferentes a los otros. Sí, como a los de los caballitos o cosas afuera de las farmacias que siempre duraban muy poquito, ¿no? Otra monedita, otra monedita. Pues a mí me parece que hay como un ejercicio como consciente de contemplación de los animales muy diferente, ¿sí? Porque uno está pues acostumbrado a lo que tú dices del avistamiento de aves, a ir, no sé si uno se va de viaje o a ser inmerso en la naturaleza, pues el ejercicio es muy diferente, pero cuando uno se acerca pues obviamente a tu trabajo es pues primero como chocante un poco, pero como que sí es otra manera de contemplar también esa naturaleza. A mí me cuestiona mucho, ¿sí? Fui vegetariana hace 6 años y tuve que volver a la carne y fue muy difícil. Y sí, no, me parece que juegas muy chévere como con todo lo infantil, me parece muy acertado lo de las monedas, el juego como de la espera también, de que pase algo mágico ahí con eso. Me parece que es divertido al final, es como que estás jugando con nosotros también un poco. Estamos como en un momento histórico donde la muerte no la queremos como mirar, o queremos mirar la muerte de otros, o sí, pero como que nuestra propia finitud no la queremos pensar, ni la finitud de otros seres, sí, como que la muerte es de otros, sí, es de otros, o también hay como un estatus como de ser políticamente correcto, ¿no? Estamos también pasando por un momento histórico en donde también esas decisiones de matar animales y bueno, Claro. de volverse vegano, que es lo mejor y lo más auténtico y que ayuda de pronto a este proceso del cambio climático y de nuestra huella ambiental. Entonces también siento que pues obviamente todo esto también es mirado como desde un punto como, pero como así. Igual todos los animales con los que trabajo son animales de todas maneras pues pequeños, como más silvestres, por decirlo así. ¿Has pensado como en escalar esto como a otros formatos? Y pues nada, ¿qué piensas como estas imágenes que en este momento siento que están invadiendo un montón, pues como nuestra ética sobre la alimentación, claro, y sobre nuestra huella ambiental? Pues sí, sobre eso del veganismo y estas imágenes de maltrato animal, pues es complejo, ¿no? Yo creo que ni el veganismo está libre de temas éticos, porque pues hay plantaciones de soya enormes que tendrán sus cosas que les podemos cuestionar. Hay de ganaderías a ganaderías, hay ganadería sostenible, hay ganadería que tumba selva, o sea, hay como muchos matices, creo, ¿no? Y sí está pues como muy presente el tema, como de eso, ¿no? Como alrededor de la gente, los amigos, este mismo espacio. Erika y Carlos son veganos y para mí también era como curioso ver cómo era también su aproximación a la obra, porque digamos ellos fueron los que me sugirieron incluir el follito porque lo vieron en la maestría. Entonces pues obviamente hay una relación con el imaginario, ¿no? Como con poner esos imaginarios, pero como digo, o sea, te permite trabajar con ellos, pero no necesariamente hay maltrato detrás.
Entonces yo creo que eso es como lo lindo a veces del arte, ¿no? Poder trabajar como esas preguntas sin necesidad de meterte tanto en activismo o en... Ni ser punitivo, ni qué. No. También como pensando en el veganismo, como es curioso como los veganos siempre están tratando de recrear carne, ¿no? O en figuritas, ¿no? En figuritas de carne. Sí, eso. Pues es curioso, ¿no? No necesariamente a todos les gustará eso, pero pues hay como igual una necesidad como primaria de, por lo menos desde lo visual de esa carne, ¿no? Es curioso. Digamos que también era como chévere hacer estos como trozos de carne en sí también. Y que todos tienen como relación en pinturas, hay muchas pinturas de carne. Es como un tema que no se agota formalmente, es chévere de hacer. Sí. Esto me parece curioso porque, pues, bueno, el sentimiento o pues, cuando uno entra al lugar es como ir al pasado, muy pasado. Ay, Porque sí. antes, pues, las personas, por ejemplo, no tenían nevera, entonces colgaban la carne para que se generara. Pues mi familia, digamos que era, Oriada. bueno, en un sitio de rural, pues, los antepasados. Entonces ellos, pues, no tenían neveras y ellos lo que hacían era que las carnes las metían como en unas habitaciones y las colgaban así con cadenas y ellas, no sé, o sea, así ellas hacían la carne y las curaban, entonces todo el mes tenían carne ahí metida en eso, entonces era como raro, porque pues nosotros vivíamos en la ciudad, entonces eso era como algo pero ¿por qué hacen eso? Entonces, y ver ahorita pues la naturaleza muerta con respecto a lo que digamos ideológicamente se dice en el arte de la naturaleza muerta, es ver que están muertos los animales. Entonces, eso también me causa como una cosa así curiosa. Pues sí, ¿no? Es una expresión como muy ambiental, ¿no? Yo creo que ya las velas en sí te meten como en un ambiente. Ritual, ¿no? Como de culto, como una cosa. No lo había pensado, pero sí. Y como esa decisión de incluir también como las velas como eléctricas, entonces pues sí, hay una cosa muy del pasado, pero también como medio futurista, un choque ahí entre los tiempos, la resistencia, entonces, porque sí, digamos que la cerámica tiende a lo que llaman ancestral, pachamámico. Entonces hay como un quiebre también con esto. Uno de los referentes que yo le decía a Carlos que me interesaba era una película de Derek Jarman que se llama Caravaggio, que es como de la época de Caravaggio, pero de repente sacaban una calculadora y entonces como que me interesaba también como esa invocación ahí como de tiempo.